buenas noches, Andalucía, ¿cómo estás? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate. Debo comenzar el programa felicitando a todos los pepes, a todas las pepas, a todos los papis, pero sobre todo a todos los españoles. Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Buenas noches, don Juan Carlos Jiménez. Buenas noches, Agustín. Buenas y bicentenarias noches. Bicentenarias noches. Bicentenarias noches. Gran día ha sido el de hoy. Fin de semana completísimo, te lo aseguro. Muchísimos actos, muy interesantes, muy atractivos, muchísimo público en las calles, se lo han pasado muy bien, la gente ha aprendido mucho. Ha sido también muy interesante ver en todos los medios de comunicación nacionales el tema de la PEPA, el aniversario de la Constitución del 12 de Cádiz, y todo lo que aportaba aquella Constitución, que el espíritu de aquella Constitución es el que permanece también ahora mismo. Eso es bueno. La libertad se dio cita en Cádiz hace 200 años. Don Pedro de Tena. Buenas noches. ¿Cuántas cosas empezaron hace 200 años? Una que muy pocos saben, las tertulias. Empezaron en Cádiz, en la Sociedad de Cádiz. Hay un libro que ha publicado Ramón Solís, que es sobre las Cortes, sobre el Cádiz de las Cortes, y se cuenta como las tertulias, las primeras tertulias, aparecieron en Cádiz de la mano. Bueno, había muchas personas, mujeres casi todas, ahora que tanto hablan del género ya estaba, hombre. Aquí en Cádiz doña Frasquita, la tertulia de Cecilia Boldefaber, había unas tertulias tremendas, y peleas entre ellas, la tertulia liberal contra otra que era menos liberal, diccionarios que hacían unos contra otros. A mí la verdad es que ese Cádiz de la libertad lo echo mucho de menos, vamos, porque de verdad aquí en Andalucía, con el régimen este, no ha habido posibilidad. Pero imagínense ustedes una Canal Sur donde pueda haber gente de diversos pelajes y de diversas cosas, una televisión pública, una televisión privada. Venga, el debate de ideas, es que eso es bueno. Y eso se extendió a toda España. Y hoy que hay tantas tertulias en la radio, en la televisión, en todas partes, podemos decir, eso es gadita, eso es gaditano. Se ha gaditanizado España con las tertulias. Alguna cosa pues fantástica de Cádiz han sido exportadas, y entre ellas, pues como nos dice don Pedro, esos debates, esas charlas, esos intercambios de ideas. Don Alberto Matilla. Muy buenas noches, don Agustín. Cara constitucional tiene usted. Sí, bueno, ha sido un día intenso, ha sido un día, yo creo que también histórico para Andalucía y especialmente para Cádiz. Yo creo que ese referente está más vivo que nunca. Yo creo que ha sido un día donde hemos sido centro, hemos vuelto a ser centro de cuna de libertad, y sobre todo algo que ha dicho Pedro muy importante, ¿no? De debate, de tertulia, de espíritu crítico, de confrontación de ideas, algo que tenemos tan olvidado en nuestra Andalucía, que debemos hacer desde el respeto, que es que confrontar y discutir y poner sobre la mesa para buscar ideas, verdades, clarificar, ser azote un poco del poder, aunque a veces, como nosotros, seamos un poco, en este caso, un poco incómodos, ¿no? Al poder la libertad le gusta poco, la palabra y el discernimiento le gusta poco. Pero en fin, en eso estamos. Don Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches. Día también intenso para usted. Pues sí, de celebración, ¿no? Y encantado como español, como gaditano sobre todo, por esta celebración del Bicentenario, que ha supuesto, sin duda alguna, cuando miraba los periódicos, leía, escuchaba, veía sobre la noticia, pues veía muchos paralelismos de hace 200 años con lo que está pasando ahora, ¿no? Incertidumbre en aquel momento, incertidumbre actual. En aquella época los cañonazos eran de los franceses, ahora mismo de los mercados y de los productos financieros, y es con una diferencia, yo creo, fundamental. Hace 200 años España padecía a Fernando VII, hoy en día pues España pues agradece que esté Juan Carlos I, gracias a esta Constitución actual, que gracias al rey pues ha tenido mucha mejor suerte que la de 1812, que a pesar de ser buena y magnífica y ser el germen del constitucionalismo democrático actual, pues solo tuvo 2 años de vigencia. Sí, porque fue otro rey el que la dejó inhabilitada, ¿no, don Pedro? El mismo que dijo que la iba a defender. Cuando se promulgó, se puso Fernando VII y dije, marchemos, yo el primero por la senda de la Constitución. 3 años. A los 3 años, el rey Felón, que por eso le llamamos el rey Felón, la traicionó. Y empezó aquella cosa terrible del absolutismo borbónico, que duró hasta 1820, el trienio liberal, y luego la década ominosa hasta 1834, espantoso todo. Pues
incluso bajo la década ominosa de Fernando VII, había tertulias en Cádiz. Qué bueno. O sea que eran clandestinas, pero eran. Y muchísimos periódicos, porque precisamente en Cádiz durante aquellos años, y también después se quedó la tradición, de todas esas tertulias prácticamente se publicaba un periódico. Y entonces en Cádiz se concentraron una cantidad de fundación de periódicos, de cabeceras de periódicos, que bien es verdad que aparecían y desaparecían con mucha rapidez, igual que aparecían que desaparecían. Pero hubo una explosión de periodismo en Cádiz terrible, porque prácticamente cada tertulia institucionalizada de las que está hablando Pedro tenía su propio periódico, y de hecho mucha de la prensa ideológica, como la conocemos entonces, nace realmente en Cádiz, en ese Cádiz. Lo que pasa es que efectivamente después, con lo que el deseado nos hizo a todos los españoles, que parecía que era deseado antes, pero después fue indeseado, el señor Fernando VII, uno de los dos peores gobernantes de la historia de España, yo creo que el otro es Zapatero, están aproximadamente a la vez, pues dejó esto destrozado, se cargó todos los principios de partidos políticos y se cargó todos los principios de libertad y de solidaridad que planteaba la Constitución de Cádiz, que por cierto también te comentaré que a pesar de su corta duración era la más larga en articulado, la más larga de todas las constituciones españolas era la Constitución de Cádiz, en la que se reconoce incluso el derecho a la felicidad de las personas. Qué maravilla. Efectivamente, y al bienestar, como así lo recoge en su artículo 13, ¿no? Ahora, hay una cosa de la Constitución de Cádiz, que ya la inocencia llevada al extremo, cuando decía, los españoles tenemos que ser justos y benéficos. Pelín ingenua, ¿no? Eso ya, pelín ingenua. Hombre, y también sobre todo el que trasladamos, que muchas veces la historia de nuestra relación con América ha sido una parte negra, pero también hemos trasladado muchísimas ideas, el espíritu liberal, y hemos sido foco de bueno, pues muchos cambios políticos, y de que Iberoamérica hoy se vea como es, ¿no? Un continente que está emergente, en muchos casos consolidados, democracias que están gracias a ese papel que jugó Cádiz. Al germen de la Pepa. Sí, sí. Yo ayer leía un artículo en el que hablaban de la Constitución del 12 y decía, hombre, era un hombre un voto, de la mujer no decían absolutamente nada, incluso el autor de este artículo decía que los esclavos tenían casi más derechos, ¿no?, que las mujeres, ¿no? El esclavo podía llegar a ser libre, y una vez libre y ciudadano español podía votar, de la mujer no se decía nada. Bueno, en los países tan asombrosamente liberales como Inglaterra, el voto de la mujer es de 1950. O sea, que no vayamos a echarle la culpa a Cádiz. No, para nada. Es decir, era una tradición que había y bueno, y que estaba nefasta, pero que también se compensaba con esto de las tertulias y con la presencia de las mujeres en muchísimos otros campos. Sí. De todas formas, obviamente, no tiene nada que ver aquella época con esta donde ya la igualdad de derechos entre sexos, me parece que eso está ya más que superado. Oye, y viendo datos, escuchaba yo en la radio esta mañana que, bueno, aparte de Italia, de beber de esa Constitución, por ejemplo, Italia no tiene Constitución nada más que hace 60 o 60 y tantos años, ¿eh? Es que en realidad la tradición de las constituciones no es muy allá en la historia, ¿eh? O sea, porque antes lo que habían era, ten en cuenta que lo que había era vasallaje prácticamente, o sea, era vasallaje a algún tipo de monarquía, fuera una monarquía de tipo administrativa, de tipo feudal, de tipo parlamentaria, el tipo de monarquía que fuera, pero era una monarquía, por tanto lo que había en todo caso eran o fueros o cartas o poco más. O sea, el constitucionalismo procede precisamente de cuando se reconoce que la soberanía está en el pueblo. Y entonces a partir de ahí nace realmente todo el proceso constitucionalista. Y de hecho Cádiz, como no podía ser de otra forma, es uno de los principios, igual que lo fue el caso de Francia o anteriormente el caso de Estados Unidos, sí, que en realidad es la primera constitución real. Sí, somos los terceros, hombre, que no, la tercera constitución en la historia del mundo. Yo creo que eso es algo de mérito, ¿no? Y que yo creo que justifica, ¿no?, todo el día de hoy, toda la concentración. Alberto, y como tú decías antes también, una constitución muy importante, porque la vemos muchas veces desde el punto de vista exclusivamente peninsular de España, pero daros cuenta que es la que abre las puertas
a la constitución de la independencia y por tanto a la constitución de una gran cantidad de estados sud y centroamericanos. Entonces, tú lo estabas citando así, y a muchas veces era para la España de los dos hemisferios. Claro, efectivamente. Y la riqueza y el esplendor de Europa después no se puede entender, la España de ultramar, ni se puede comprender sin la influencia. Inspirándose en esa libertad que les daba esta Constitución, la PEPA, la Constitución de Cádiz. Ellos se hicieron, a pie juntillas escribieron esa libertad, ¿no? En España, como bien decía Pedro... Hacia 1820 casi toda América era ya independiente. Y cuando llega algún hispanoamericano, alguna persona de Colombia o de Chile o de Argentina, los que he tratado mal, y dice, porque ustedes sois los culpables, digo, nosotros los culpables. Hace 200 años que soy independiente, 200 años, joder, va a tener la culpa España. No, pero yo, ¿sabes qué dije yo en Puerto Rico a alguien que me estaba cortando el pelo y me estaba echando una bronca monumental? Le dije, vamos a ver, yo no hice nada, serías un tatarabuelo, en todo caso, yo no hice nada, yo estaba en España. Era muy fácil echar el balón fuera para decir que España era culpable, hombre, por favor, hace 200 años. En aquella época las políticas expansionistas de muchas otras colonias como Inglaterra, Francia, fueron bastante más crueles. Nosotros hicimos, es verdad que hubo de todo, pero nosotros llevamos sobre todo el tema de agricultura, tema de lectura, tema de leyes, tema de orden social. No se entiende la Iberoamérica de ahora sin la influencia realmente del pensamiento liberal gaditano de aquella época, les guste o no les guste. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos vendido muy mal lo nuestro, esa es la realidad. Sí, es cierto que eso iba a comentar, ¿no? Que otros países con el colonialismo han sido mucho más crueles que España, y hasta hace poco, hasta el siglo pasado, ¿no? Prácticamente, ¿no? Lo que sí, volviendo a la Constitución un poco, lo que sí la importancia de la Constitución de 1812 es que fue el germen de la ciudadanía, de la soberanía popular en España. Que duró poco, pero yo creo que el pozo que dejó de residir la separación de poderes, del que los ciudadanos tuvieran esa soberanía que hasta ahora pues residía en las monarquías absolutas, como había pasado en los siglos anteriores. Yo creo que esa es la importancia de la Constitución, porque a pesar de que después hemos tenido pues muchísimos años, hasta la Constitución prácticamente de 1978, pues de no libertad en nuestro país, pero supuso la Constitución de 1812 ese germen de libertad, y sobre todo de un tema que en los tiempos actuales, por eso decía que antes que había muchas similitudes de 1812 ahora, la necesidad de solidaridad, que yo creo que eso lo establece la Constitución de 1812, y más que nunca hoy en día es necesaria esa solidaridad. ¿Hemos conquistado esa libertad, Pedro? Yo creo que hay libertad siempre que hay patria. Es decir, vamos a ver, es que España no se puede concebir como tal si no hay libertad, y la libertad sin la patria no se puede hacer. Esto de la libertad, que la gente cree que no, esto viene porque hay un Estado común, hay una sociedad civil común que se llama España, y que dentro de ella se puede ser libre. Fuera de España hay poco. Cuando digo fuera de España me refiero a esos sueños separatistas que normalmente van ligados a dictaduras o a regímenes monolíticos, ¿no? Tanto el Bloque Nacionalista Gallego, el PNV, son personas, son grupos que tienden muchísimo a la nación más que a la patria, para constituir un Estado después. Pero la verdadera libertad se hace dentro del Estado español. Por tanto, tiene que ir acompañado de una solidaridad entre territorios. Me estaba acordando ahora con esto de la sequía del agua. Venía pensando en el tren, digo, hay que ver que no llueve, como dicen los castillos, ni para Dios. No llueve nada. Y bueno, ahora vamos a echar de menos el plan hidrológico. Ahora vamos a empezar a echarlo de menos. Yo recuerdo en el año 94-95, cuando Cádiz sufrió la sequía brutal que sufrió, que aquí había cortes de agua de 2 horas. Uno podía abrir el grifo nada más que 2 horas. Y ahora, el plan hidrológico, llega el señor Zapatero, se lo cargó en una tarde. ¿Y ahora qué? Iban a poner desaladora. No se ha puesto gran cosa, no se ha puesto de nada. Y aquí, como hay una sequía gorda, nos vamos a acordar de esto. Estamos, desgraciadamente, en una sequía gorda. Estamos ya inmersos en ella, sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, ¿os parece que vayamos desgranando el primer tema? Hacemos uso de esa libertad que hace 200 años se consiguió en tierras gaditanas. Y nosotros ya cumplimos 100 programas hace algunos días. Estamos orgullosísimos de que estéis ahí y de que tengamos un espacio común donde intercambiar ideas y practicar esas tertulias que se iniciaron en Cádiz.
Qué maravilla, Cádiz es tan importante para tantas cosas. Vamos a dar pues algunas noches y a felicitarla, pero bueno, porque va a ser tita, no es padre, evidentemente, pero va a ser tita. Almudena, buenas noches, preciosa. Nuevo escándalo que salpica un día más a la Junta de Andalucía, y es que una propia asesora del gobierno autonómico afirma que el escándalo se conocía desde el año 2008. De hecho, apunta que la Junta quiso ocultarlo y ordenó trabajar con las persianas bajadas. La documentación aportada por María José Rofa evidencia que en la consejería se estaba al tanto de las irregularidades. Rofa llega a la consejería pocos meses de que Chávez jurara por última vez el cargo como presidente de la Junta. La asesora describe que se encuentra con un caos absoluto en la gestión de los expedientes. Los 9 años de Guerrero al frente de trabajo dejan la herencia de un total de ausencia de procedimiento para otorgar las ayudas, un completo desorden en los expedientes, la imposibilidad de verificar la legitimidad de los beneficios de pólizas e incluso el desconocimiento de cuánto debían a las aseguradoras. El primer trabajo encomendado a esta asesora fue saber el endeudamiento y los compromisos que el anterior responsable de la Dirección General había asumido a pesar de los controles que le habían establecido, como que las órdenes de pago llevaran el visto bueno del viceconsejero de Empleo. Don Juan Carlos. Pues el tema de los ERES que no acaba nunca, que no cesa y que nos sorprende diariamente con nuevos variantes del escándalo. Ahora ya lo que queda claro y evidente es que no solamente se conocía por la Junta de Andalucía, sino que se intentó tapar, lo cual es una escalada más en el paso de lo que ha sido una corrupción institucionalizada dentro de la Junta de Andalucía, que es lo peor. Y eso ya trasciende también, es decir, ya los ciudadanos andaluces ya también se dan cuenta. De hecho, la corrupción en las encuestas que han salido este fin de semana sale precisamente señalada como uno de los primeros y más graves problemas de Andalucía, cuando no es precisamente de los primeros y más graves problemas de España. En cambio, la corrupción en Andalucía sí sale como uno de los primeros y más graves problemas de Andalucía. Los ciudadanos andaluces sí se están dando cuenta de que efectivamente la pérdida de eficacia, de energía, de dinero y además no solamente eso, sino de favorecimientos indiscriminados que se han hecho con esos dineros, efectivamente ha perjudicado a la sociedad andaluza. Y lo peor que se puede decir con este último caso, que es del que estamos hablando, es que lo que además se intentó tapar, y al menos que quede constancia, se intentó tapar desde el año nada menos que 2008. Es decir, llevan 4 años intentando tapar este escándalo. Sí, bueno, leyendo un poco las declaraciones, pues el primer trabajo encomendado pues fue saber el endeudamiento y compromiso del anterior responsable de la Dirección General. Y dice la misma asesora que el tema que se encontraron fue incluso más grave de lo que esperaban, ¿no? Mi duda es si hubiera sido leve, ¿qué hubiera pasado? Si se hubiera llegado a tapar, si se hubiera llegado a personas en la Junta de Andalucía en el proceso, como al final se personó. Por lo tanto, aquí hay toda una labor y lo dije el viernes pasado, creo que incluso ha ido en perjuicio del propio Partido Socialista el intentar tapar este asunto como si fuera los 4 golfos que se decía al principio que estaban realizando esta actuación, y creo que eso ha ido en detrimento del propio Partido Socialista, porque precisamente en este mes, el mes de elecciones, es cuando están saltando todas las declaraciones ante la jueza Alaya, y creo que va a afectarle muy negativamente por ese intento de ocultación que se produjo en el año 2008, ¿no? Como dice. Alberto. Yo teniendo aquí a don Pedro de Tena, para mí que para nosotros... Estoy dejando para el final, te das cuenta, esto es una estrategia. Con esa magnífica labor de investigación, con ese servicio público que has hecho. De verdad, desde aquí mi reconocimiento, y yo creo que lo digo en nombre de muchos ciudadanos. Yo voy a hacer un análisis, lo eres, voy a aportar algo en ese sentido. Es cómo lo están viviendo, cómo está llegando a los andaluces. Es decir, lo importante de esto es... crear conciencia de que esa decepción que ahora mismo en Andalucía yo creo que se está impregnándose, porque se ha apostado fuerte por el PSOE en esta Andalucía y se ha creído, se ha hecho un proyecto común, y yo creo que este desencanto cuando estamos viendo, cuando ya decía Juan Carlos, la evidencia es que ya está constatado, manifiesto, que se ha jugado con el dinero público y que yo creo que traspasado esa frontera
de conciencia entre lo privado y lo público, y yo soy prácticamente como los absolutismos de los que veníamos hablando, yo soy el Estado y el dinero es mío y hago con él lo que me da la gana. Por tanto, se ha pervertido toda la esencia democrática y el respeto a los ciudadanos. Yo creo que esto es el detrimento que se ha vuelto en contra del PSOE andaluz, y yo creo que ahora mismo lo estamos viendo en esta recta última final de campaña, donde vemos a un presidente solo. Prácticamente nadie quiere hacerse la fotografía con él, porque es en sí mismo la fotografía de la corrupción y de un fracaso. Yo estaba pensando que ahí los economistas llaman coste de oportunidad a lo que se podía haber hecho con ese dinero en otras partes, ¿no? ¿Cuántos puestos de trabajo se hubieran podido crear si de verdad ese dinero, que no es moco de pavo, estamos hablando de 1.400 millones, 1.400 millones, es una cantidad enorme de dinero, casi 150.000, más de 200.000 millones de las antiguas pesetas? ¿Cuántos puestos de trabajo se hubieran, cuánto sufrimiento andaluz se podía haber eliminado? Claro, esto en una Cádiz, que hoy celebra las Pepas, pero no se nos olvide que tiene un 35% de paro. Un 35%. Yo creo que es la cifra más alta que yo recuerdo de paro en muchísimo tiempo. Cádiz ha llegado a más, pero en este momento, que Andalucía está en un 31,5 aproximadamente, Cádiz destaca, ¿no? Y me estaba acordando antes también de que los que no somos creyentes, bueno, pues parece ser que hablamos de la Pepa, del 19 de marzo, la Pepa, ¿no? Pero hoy también es un día importante para muchas personas que aunque uno no sea creyente, uno sabe que son sus compatriotas y que convivimos y que tenemos que hablar de todo, también de eso, ¿no? También de eso. Pues hoy es el día de San José Obrero. Hay muchas personas que hoy respetan ese día. San José Obrero hoy sería un día, una reflexión especial para ese 1.250.000 personas andaluzas que están en el paro, para esas 300.000 familias andaluzas que no tienen ni un ingreso. Es que esto, una de las cosas primeras que le puedo pedir a Rajoy o Javier Arena si llegan, es que algún fondo transitorio, algo habrá que organizar para que estas familias no lleguen a la desesperación. Es que esto es una cosa gorda, lo que está viviendo Andalucía. El desastre del régimen ha sido importante, socialmente importante. Ellos que tanto presumen de lo social, que son casi los dueños de la palabra social, hombre, esto es un fracaso social importante y yo espero que esto no se olvide nunca. Sí, estaba diciendo además tú, citando el 1.400.000 euros, el 1.400 millones de euros que se suponen ahora mismo aproximadamente en el fraude de los ERE, pero es que estaba yo recordando a la vez los casos de Invercaria, el caso inicial de Mercasevilla, que ya tiene otra continuación distinta, el caso del Plan Bahía Competitiva en la provincia de Cádiz, los casos del Plan Proteja, pero es que prácticamente toques lo que toques, te encuentras que hay escandalera, que hay algún tipo de corrupción, algún tipo de arbitrariedad, algún tipo de pérdida de fondos económicos, y cuando efectivamente, como tú muy bien dices, valoras la cantidad de dinero, y yo insisto, no solamente de dinero, sino de dedicación de esfuerzos, de energía, de tiempo, todo lo que hemos perdido en este desperdicio de estos años, bueno, desperdicio para la mayoría de los andaluces, para algunos ha sido un buen aprovechamiento, desde luego, te quedas frío. O sea, las cifras de lo que se ha estado ingresando aquí desde el año 82, que empiezan a llegar los fondos europeos en Andalucía, hasta el año 2012, es decir, 30 años en los que la Junta de Andalucía ha estado debidamente financiada por los fondos europeos, es similar a lo que se gastó en Estados Unidos con el Plan Marshall en la reconstrucción de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Daros cuenta, o sea, daros cuenta, es que es una barbaridad lo que se han gastado o lo que se han llevado, porque esto no está como se recuperó Alemania o como se recuperaron otros estados europeos. Desde luego no está así Andalucía. Además, la lectura, magnífica lectura del daño, del perjuicio económico, a mí me gustaría también hacer una lectura del daño moral y ético que se ha hecho en las personas, hablando de la figura de la persona obrera, de la persona honesta, de la persona que ha trabajado en pos del mérito, en pos del sacrificio, en pos del ejemplo, del esfuerzo.
cómo se ha deteriorado, cómo se ha primado la granujería, la rapidez, el chanchulleo, todo es válido para conseguir una especie de casta, de élite de andaluces que sin mérito alguno han llegado a tener, y de hecho tienen grandes fortunas, porque ese dinero es que no se ha dado a empresas que han generado trabajo, sino que se han construido, todo es de forma ficticia para embolsarse un dinero fácil y rápido. Sí, da la impresión de que hay muchos personalismos, quiero decir, exacto, que hay nombres propios. Exacto. Hay clanes, pero hay nombres propios. Claro, ¿no? Es una casta, yo les llamo, vamos, así les llamo, casta de privilegiados, es una élite que ellos se han considerado por encima del bien y del mal y que el dinero público lo han hecho a ellos. Y vamos, es que de otra manera no se entiende. Pero todo ha estado diseñado, previamente diseñado, con una fórmula que es personas que no tienen el más mínimo concepto de moral ni de ética, porque se han saltado todos los resortes, las reglas básicas del juego en pos de ese enriquecimiento personal. Es decir, no ha habido, ha habido una mala gestión, que se ha invertido, no hemos equivocado en esa inversión, hemos intentado, no, todo está prediseñado, hemos apartado, hemos generado unas empresas, esas empresas que sean empresas públicas, para que no haya funcionarios, vamos a buscar un personal que sea vulnerable para que no puedan decir que no a nada de lo que hacemos, buscamos una especie de sumisión de amanuenses que hagan exactamente lo que se dicta y que todos bajo la ley del silencio, ¿no? Que le decía Huerta, por esa ley del silencio que ahora se ha roto y que gracias a trabajos como el que tú has hecho y gracias a programas como este, pues, y de muchos periodistas, de mucha gente también desencantada, gente que ha estado, pues se va aflorando un poco. O sea, que no solamente son los daños, que son grandísimos, como bien ha expuesto Juan Carlos, sino es el daño que se hace a una sociedad en cuanto al ejemplo que dejamos a tantas personas, que la sensación de vacío, que dicen, bueno, ¿y qué vale entonces que yo haya construido lo pequeño que haya construido con mi mérito, con mi esfuerzo? ¿Qué herencia le dejo a mis hijos? ¿Qué ejemplo le dejamos? Si mi hijo le dice, yo no trabaja, y dice, papá, ¿yo para qué voy a trabajar? Me hago delegado de la Junta, me hago delegado de empleo, o amigo del delegado de empleo, o primo del delegado de empleo, y al final me llevo la tostada. Porque eso es lo que yo creo que ese es el mayor daño que se está haciendo. Sí, sobre todo con un denominador común, que es la confusión de lo público, del dinero público, con intereses privados, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Yo la verdad es que como andaluz estoy desesperanzado, porque es un auténtico mangoneo lo que se ha producido. Es que cuando uno lee las declaraciones que ha realizado Guerrero ante la juez Alaya, pues el tío ni se retracta, más o menos viene a decir pues que era lo establecido, que es el procedimiento. Y no viene a decir, que yo esperaba que por lo menos iba a decir, pues, nos hemos equivocado, yo pensaba que era legal, ¿no? Totalmente, este es el procedimiento que se ha seguido, es el que se ha seguido y lo conocía todo el mundo y todo Dios en el Consejo de Gobierno, según Guerrero, y sin ningún atisbo de arrepentimiento en haberse llevado esos 1.400 millones de euros, ¿no? Que es una auténtica barbaridad, ¿no? Eso es lo que indigna a los ciudadanos y sobre todo el dinero de donde se ha llevado. Porque está mal que se lleve en cualquier área, en cualquier dedicación pública, pero cuando ese dinero es destinado al empleo, a los parados, a quienes van a ir prejubilados por un ERE, que en definitiva es una situación traumática para las empresas, pues es lo más indignante y lo más vergonzoso de todo este mangoneo, como decía anteriormente, ¿no? Don Pedro. Sí, no, yo quisiera añadir, bueno, lo que ha dicho Alberto es una avisa. Yo lo plantearía como una fuga de la Constitución. Aquí lo que ha habido en Andalucía es que se han fugado de la Constitución y del Estatuto. Se han fugado de los procedimientos democráticos básicos. Más elementales. Que es el control del Estado de Derecho sobre toda la actividad de la persona que está al frente del gobierno. Esto se ha huido de aquí. No, lo primero es la honestidad. En este sentido ya se ha producido un daño grande, pero se ha producido esa huida de la Constitución en otro campo que también quiero decir. Porque aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Y es la falta de respeto a la oposición, a quienes se han opuesto a esta forma de operar. El PP, fascistas
extrema derechosos, franquistas, partidarios del empresario explotador y miserable. Izquierda Unida, los pocos que se han puesto en serio, como Luis Carlos Rejón o Julio Anguita, extraterrestre, canalla comunista, interplanetario del siglo pasado. Bien. El PA, traidores al estatuto. Dice, no, mire usted, aquí no se ha respetado lo más sagrado que hay en una democracia, y es creer que la oposición tiene el mismo valor moral y político que yo, el mismo, y que pueden ser mañana gobierno y que tienen toda la legitimidad para oponerse a mí. Eso aquí tampoco se ha hecho. Lo que quería Stuart Mill, que es que, hombre, yo puedo oponerme a ti, pero no puedo decirte que tus razones sean inmorales. Eso es una canallada con la oposición. Son distintas, las podemos debatir, se aportan datos empíricos, pero no eres un inmoral porque te pongas a mí. Aquí es todo lo contrario. Aquí se ha hecho ver que lo que se oponía al poder constituido era la canalla, eran canallas. Si no eran sinvergüenza, eran franquistas, eran asesinos. Por favor, esto no. Y voy a lo que iba. Escuredo, hace 2 días, don Rafael Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía, que se expresa en un mitin diciendo estos gilipollas del PP que van desobrados. Por favor, es que esto yo no he oído nunca jamás ni a Julio Anguita, ni a Luis Carlos Rejón, ni a Alejandro Rojas Marcos, ni a Javier Arenas, ni a ninguno hablar en este tono de todas estas especies. Por favor. Luego pide perdón, sí, pero el mensaje queda en los medios. Y lo que es peor, indica un talante. Esta gente de Suresnes, que se creen los más bonitos, los más guapos, los más listos, pues han llevado a Andalucía a una posición insostenible. Hombre, alguna vez habrá que empezar a reconocer que no sois tan guapos ni tan bonitos. Pues siguen con R, la historia se repite. Vamos a hacer la primera pausa. Os recuerdo que en el último bloque vamos a emitir el capítulo 9 de la trama de los ERE. Será más tarde. Vamos a hacer la primera pausa y continuamos en un día tan especial como hoy. Hasta ahora mismo.